Hola, buen día. Mi nombre es Axel. En esta oportunidad quería exponer un trabajo que hice anteriormente. En este caso, el tema trata sobre equivalencias conceptuales. Como contexto, básicamente fue un trabajo que hice en tal caso. Alguna vez me invitaron a la universidad y como egresado, ¿no? Y tuve que presentar algunos temas, ¿no? Pero dentro de esos temas, uno de esos temas fue este, ¿no? Y en este caso lo expuse, ¿no? Como parte de mi exposición de egresado, ¿no? En este caso, bueno, como introducción, una introducción así general, es básicamente lo que quería representar aquí era cómo componer objetos en tal caso, ¿no? Acá hay un objeto en tal caso que está fabricado. Luego tenemos a los procesos que hacen ese objeto, ¿no? O sea, procesos, actividades que hacen ese objeto, ¿no? Y en este caso, cómo programar en tal caso esos procesos o actividades, ¿no? Perdón, no sé, esos procesos o actividades que llegan a hacer en tal caso ese objeto, ¿no? Bueno, en general producto o servicio, ¿no? Si lo encaminamos a la parte comercial, ¿no? En este caso, acá hay una introducción, ¿no? Y en este caso yo lo que quería entender eso, ¿no? Relaciones en tal caso entre el trabajo y acá como comento, la generación de capitales, ¿no? En este caso yo estaba dando ese enfoque en tal caso comercial, ¿no? En este caso, cómo es que en tal caso las empresas fabrican sus componentes a través de una lógica en tal caso, ¿no? Es una planeación, claro que está programada en tal caso y esa programación se pasa en tal caso a la parte de trabajo, ¿no? Y en esta parte de trabajo, en este contexto de trabajo, pueden estar trabajadores, ¿no? Máquinas o bueno, cosas, ¿no? Pero que ayuden a la producción, ¿no? En este caso, sí, o sea, básicamente era eso, cómo entender cómo se construye en tal caso esta programación para mandar en tal caso a este contexto de trabajo, ¿no? Porque ahora sí ya me puedo al menos separar esos componentes, ¿no? Contexto trabajo, contexto programación, ¿no? Ya, en este caso, al menos yo había hecho mi ejemplo, ¿no? Voy a ser un poco más pequeño la imagen. En este caso, al menos el ejemplo que yo hice fue al menos con estas bolitas de colores, ¿no? En este caso, este es el objeto, ¿no? de mi análisis, ¿no? Claro que este objeto de análisis salió de la... Yo lo elaboré en tal caso, bueno, o sea, agarré unas ligas y los puse ahí alrededor, ¿no? Y en este caso, para mí, o sea, la representación de este objeto, ¿no? O sea, contenía en tal caso una programación y contenía trabajo, ¿no? Porque esta actividad de mover en tal caso mis manos, hacer actividad en tal caso de algo que yo ya he planificado en tal caso, ¿no? De este contexto como había programación, pasé al contexto trabajo, ¿no? El contexto trabajo era manufacturar bueno, vamos a decir este objeto, ¿no? Era como una pulsera en tal caso, ¿no? Pero, o sea, no es tanto analizar la pulsera, sino analizar, como digo, la programación y el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, yo había hecho al menos esta función de acá, ¿no? Que un objeto de acá se formaba de tres colores en tal caso, ¿no? Acá había puesto negro, ah, azul y rojo, ¿no? Negro, azul y rojo, ¿no? O sea, esa era la composición en tal caso de ese objeto, ¿no? Entonces, la composición de ese objeto era un bien. Como comento, lo estaba contextualizando en la parte comercial en tal caso. Y en este contexto, bueno, en general no se dice bien, puede llamarlo producto, ¿no? Pero en general, en la parte creo que académica es bien, ¿no? Bien o servicio, en este caso es un bien, ¿no? Entonces, como comenté, parte de ese contexto de programación, ¿no? Es cómo constituyo en tal caso ese objeto, ¿no? Entonces yo lo que definí dentro de esa programación antes de la manufactura, ¿no? Antes de mover en tal caso mis manos, ¿no? Fue en tal caso programar, ¿no? El objeto, ¿no? Por ejemplo, 15 bolitas, ¿no? De negras en tal caso, 4 azules y una roja, ¿no? Y esa es básicamente la programación que yo hice previamente a la manufactura de ese objeto, ¿no? Entonces, este vendría a ser como el diseño en tal caso, pero, o sea, claro, como el diseño, ¿no? Claro, sería como la programación en tal caso de ese objeto, ¿no? Entonces, luego de la programación, como dije, pasé a la etapa de trabajo. Entonces, la manifestación del trabajo se da aquí, ¿no? Entonces, como yo en tal caso agarro esas bolitas, las empiezo a unir. Entonces, yo estoy ahí
adjuntando, ¿no? A ese objeto trabajo, ¿no? Le estoy dando trabajo en tal caso, ¿no? Y en este caso, el bien en tal caso final, ¿no? Ya la manufacturado, elaborado, contiene trabajo, ¿no? O sea, no es que solamente contenga programación o diseño, sino trabajo, ¿no? Era más para darme cuenta en tal caso de la composición de un objeto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una función en tal caso, ¿no? Composición de unidades según bien, al menos en este bien, ¿no? Al menos yo lo estaba tratando de entender así, de esta forma, ¿no? Quizá sí, y acá se puede en tal caso derivar a varios objetos, ¿no? Este puede ser un objeto, por ejemplo, que puede estar compuesto de componentes, ¿no? Claro, acá no son por colores, sino puede ser este. Este es para colocar el celular, ¿no? ¿Sabes? Esto es para colocar el celular aquí, por ejemplo, ¿no? O así, no sé. Entonces los componentes no está a nivel de colores, ¿no? Sino puede estar a nivel de componentes, ¿no? Dice componente uno, componente 2, componente 3, componente 4, ¿no? Y así, con diferentes objetos. Y en este caso había un concepto de equivalencia conceptual también, como comenté, ¿no? Que quería mostrar. En este caso, mmm, para mí era como programar en tal caso esto, o sea, este desglose en tal caso del bien, ¿no? Era como para mí como equivalencia conceptual. Es que sabes, también estaba aprendiendo un poco de programación, ¿no? Programación, no es que estaba aprendiendo, sino que estaba, claro, aprendiendo un poco más en tal caso, ¿no? Y en este caso, para mí este objeto programado era como programar en tal caso un programa, ¿no? Yo lo puse como equivalencia, como un software en tal caso, ¿no? Entonces, elementos de programación del trabajo, ¿no? Esto vendría a ser como el programa en tal caso a nivel de código, ¿no? Y en este caso la ejecución, acá dice, ¿no? Elementos de procesamiento de la programación, ¿no? En este caso yo he programado en tal caso este objeto, no a nivel real, sino a nivel, vamos a decir, abstracto estructural, ¿no? Y en este caso, donde ejecuto en tal caso ese código, como comenté, es ya en el contexto trabajo, ¿no? Y este contexto trabajo en tal caso yo lo vi como un hardware en tal caso, ¿no? O sea, quién ejecuta ese código, o al menos esa lógica que se ha pensado, ¿no? Es el fierro, como se dice, el hardware, ¿no? Entonces, en este caso, ese fierro, entre comillas, o sea, no es fierro, pero para mí eran las personas, ¿no? Personas o elementos de trabajo en tal caso. Actualmente también las máquinas, ¿no? O sea, al final es hardware, ¿no? O hardware biológico, o hardware, no sé, computacional, ¿no? Bueno, pues hacer esa distinción, ¿no? Entonces, yo donde ejecuto en tal caso mi programación a través de un proceso en tal caso, ¿no? Y en este caso, dentro de ese proceso, que también viene parte del contexto de planificación, está las personas, ¿no? Claro, ahora se está aplicando automatización, pero al menos quería entenderlo al menos con las personas, ¿no? Parte, como digo, del trabajo, porque yo lo estaba haciendo manual, no lo estaba haciendo con una máquina, ¿no? Entonces, esa programación que viene a ser mi hardware lo estoy ejecutando en un software, que bueno, en este caso, como comenté, ese software, ese hardware viene a representar en este caso toda esta línea de producción. La programación que hice, entonces la estoy ejecutando ahí. Y si quiero, por ejemplo, miles de unidades, al menos para este ejemplo solamente hay 40, por ejemplo, ¿no? Si vemos acá. O sea, si ejecuto en tal caso mi programación en un bucle, ¿no? Quiero 40 veces la ejecución. Esa equivalencia de 40 ejecuciones me debería dar 40 objetos, ¿no? Bueno, así lo estaba vislumbrando, ¿no? En este caso, ejecuto 40 veces en tal caso mi programación y me debería dar 40 objetos, ¿no? Al menos de estas pulseras, ¿no? ¿Cómo se llama pulseras, ¿no? Entrada y salida, ¿no? Entonces, conversión del trabajo en bien, le puse, ¿no? Pero a partir de una programación, como comenté, ejecutada en un hardware, ¿no? Equivalencia conceptual, pero no, o sea, no es hardware biológico. Ahora se puede mezclar también hardware biológico y hardware físico, o informático, ¿no? Se puede mezclar, siempre y cuando haya los dos, claro. En este caso, entonces aquí yo ya tenía mis lotes en tal caso, ¿no? A partir de la ejecución de esta lógica, ¿no? Obtenía mis lotes. También estaba tratando de tener lotes en tal caso, ¿no? Juntar todos los objetos en paquetes, 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 paquetes para tener lotes, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es todo, al menos la presentación que quería hacer. Quería exponer en tal caso este trabajo que presenté. Y bueno, eso sería todo, más bien. Muchísimas gracias y paca, paca, paca.